Desde que en 1953 se descubriese que el DNA era la molécula portadora de la información genética, su secuenciación ha supuesto un continuo reto para los científicos. La secuenciación del DNA consiste en identificar qué nucleótidos componen su molécula y en qué orden se encuentran dispuestos en esta, y nos permite identificar mutaciones asociadas a enfermedad o polimorfismos que confieren variabilidad interindividual, llevar a cabo estudios de expresión génica, de metilación y también analizar y anotar genomas completos, tanto de microorganismos como de organismos complejos. En 1977, Sanger y Coulson desarrollaron la secuenciación enzimática o método de los didesoxinucleótidos, fundamento de la actual secuenciación capilar. La secuenciación capilar implica la síntesis de una cadena de DNA a partir del DNA que se pretende secuenciar y que actúa como molde. Se emplean didesoxinucleótidos marcados con fluoróforos que, una vez incorporados, bloquean la cadena en crecimiento, produciéndose fragmentos de DNA cuyo tamaño varía en un nucleótido. Estos fragmentos se separan unos de otros mediante electroforesis capilar. A medida que pasan a través de una ventana situada al final del capilar, son excitados por un láser, de manera que la emisión de luz característica de cada fluoróforo es detectada, interpretada y traducida a una base, obteniéndose con un sencillo análisis de los datos la secuencia del DNA. Así, podemos secuenciar fragmentos de hasta 1000 pares de bases en 8 horas. Cuando se requiere la secuenciación de múltiples genes, el proceso se hace largo, tedioso y caro.